Bienvenidos a la segunda parte del entrenamiento. Y ahora vamos a llegar a la anatomía fundamental o a los pasos específicos o las fases específicas del Hope Coaching. Aquí es donde empieza el camino, así que empezamos en la página 17 y vamos a cubrir el proceso central del Hope Coaching, las fases de lo que quieres hacer para llevar a alguien de un punto de desesperanza a un punto de esperanza. Hay 5 fases diferentes y vamos a cubrirlas todas en solo un momento. Pero comienza por entrar y luego procesar el dolor juntos. En estas dos áreas, la gente va a sentirse aún bastante desesperada. En estas áreas, cuando se llega a un punto de pivote o de cambio, con suerte, la persona va a sentir algunos sentimientos de esperanza. Va a haber un comienzo, a ser como un agujero de esperanza en medio de toda la desesperanza. Tarde o temprano, los sentimientos de esperanza se impondrán y los sentimientos de desesperanza pasarán, al menos, a un segundo plano. Quedarán en segundo plano. Esto no significa que la gente se llene de esperanza, sino que podrá dar el siguiente paso, y ese siguiente paso podría ser simplemente acudir a un grupo de apoyo o acudir a un terapeuta. Puede que no sea necesario que den un siguiente paso, sino que empiecen a avanzar hacia su futuro. Podría ser una serie de cosas. Podría ser, voy a unirme a un grupo de duelo compartido, o voy a ir a un grupo de apoyo para divorcio. Tal vez esto es después de un cargo por conducir bajo la influencia del alcohol, y ellos dicen, probablemente necesito ir a punto A, y tengo que empezar a hacer eso. Ahí es donde empiezan a ver el camino a seguir, están dando el siguiente paso. No estás solucionando todo en su vida, a menos que sea algo solucionable dentro del Hope Coaching, y hay situaciones así también, por lo que decimos que la desesperanza causa los sentimientos y las emociones que deben ser expresadas y escuchadas, y la desesperanza es esa incapacidad de avanzar, pero la esperanza ve el camino por delante, la esperanza que es infundida por la fe. En otras palabras, no es solo una esperanza ilusoria, no es solo una esperanza, sino que es algo real. Dios va a tomar esto. Él va a hacer que sea para tu bien. Él va a sacarte de este valle y Él lo hará. Vas a encontrar propósito en este dolor, en esta dificultad. Entonces, hablemos de la primera fase. La primera fase es bastante simple. Estás entrando con ellos. En este punto, estás haciendo una pregunta realmente. Dime qué ha pasado. Dime qué está pasando. Solo háblame. Exprésame la frustración de tu situación, o cómo lo estás sintiendo, o cómo te sientes desesperanzado. Solo haz que hablen, y lo que estás haciendo es entrar en su dolor. No significa que cargues con su dolor, pero les estás ayudando a soportarlo. Les estás haciendo saber que te importa, y, si es a través de una llamada, digamos que estás sirviendo como Hope Coach en tu iglesia, y los pastores piden a alguien que te llame, entonces, puedes decir, bueno, cuéntame sobre lo que motivó la llamada, cuéntame sobre lo que te motivó a querer reunirte conmigo. Si es solo que estás hablando con un amigo, y solo estás teniendo una conversación casual con ellos, o solo los estás escuchando, o tal vez es alguien en tu estudio bíblico, ya estás entrando, porque te estás preocupando, y estás escuchando. No es algo que puedas preguntar simplemente, cuéntame más, ayúdame a entender lo que te pasa. Así que esa es la parte de entrar. Entonces, es bastante simple. La segunda parte es procesar su dolor. Cuando procesas su dolor, hay preguntas críticas que quieres hacer,
y en realidad son dos. Después de preguntarles qué ha pasado dentro del procesamiento del dolor, entonces, quieres decir qué ha sido lo más difícil. O, ¿qué es lo más difícil ahora? No solo les estás invitando a que te cuenten su dolor, les estás invitando a que te ayuden a entenderlo, y, aunque te lo cuenten, será una parte de procesamiento, una fase de procesamiento para ellos, porque van a empezar a explorar, bueno, ¿qué fue lo más duro? Déjame pensar en eso por un segundo. O puede que lo sepan de inmediato, y sean capaces de empezar a procesar ese dolor. Preguntas como, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo te sientes al respecto? Ahora, estamos pasando del dolor a los sentimientos. Empezamos a sentirnos escuchados. Hay otras cosas que puedes hacer, algunas de ellas están en el apéndice, y las verás. Por ejemplo, tal vez en este punto, compartas parte de tu historia, Joy hablará de eso más tarde. Tal vez compartas parte de tu historia y, tal vez no, casi siempre no. Preferimos que escuches más, pero hay cosas como, podrías invitar a alguien a hacer un ejercicio de arte si está realmente atascado en ese dolor y no puede expresarlo. A veces, el dolor se almacena en la parte del cerebro donde no hay palabras, y, especialmente si estás tratando con alguien que ha tenido muchos traumas. Entonces, podrías invitarle a dibujar su situación, a dibujar cómo se siente, a dibujar algunas de sus emociones, y, no tiene que ser elegante, podría ser algo que le pidas que haga. Después de que te reúnas con él la primera vez, y entonces puede volver y explicarlo. Hemos hecho muchos grupos de sanidad de trauma con gente en la cárcel, y es increíble cómo muchos hombres, cuando les das esta tarea de arte, vuelven y de repente empiezan a explicarlo y empiezan a sentir, y hay lágrimas. Estos grandes hombres, estos grandes y corpulentos hombres, que no se podría pensar que tendrían tanta emoción, encuentran esa emoción, por lo que el ejercicio de arte, que está en la parte posterior de tu manual de entrenamiento, ayuda, pero, sobre todo, en el procesamiento de su dolor, tú quieres preguntar, ¿cómo? ¿Qué fue lo más difícil de todo esto? ¿Y cómo te hace sentir esto? Les invitas a hablar de ello y a procesarlo en voz alta. Otra cosa que puede ayudar a las personas, si son incapaces de expresar realmente las cosas, o tienen tanto dolor, que ni siquiera pueden decirte realmente cuál ha sido la parte más dura, o no pueden decirte realmente cómo se sienten al respecto, quizás puede invitarlas a lamentarse. Lamentarse es realmente expresar tu desesperanza, y las escrituras están llenas de lamentos. Ahora, en la página 21, tenemos el desglose de lo que es un lamento. Es una forma de protesta a Dios. Es una forma de procesar tus emociones. Expresa tu confusión. Expresa tu dolor. Clama a Dios, pero también, luego concluyes diciendo, y, mientras espero que resuelvas esto, mientras espero por ti en esto, Dios, en ti confiaré. Entonces, lo que hace es, te permite sentir el dolor, pero, al mismo tiempo, no te atasca en rumiar. Porque, en otras palabras, tú sientes el dolor, y luego, tú sales de su ciclo por medio de una declaración de fe, mientras que, si solo rumias, y solo sientes el dolor continuamente, sigues repasando una y otra vez, va a empeorar, y es asombroso, porque rumiar puede hacer que te enfermes bastante, puede hacer que la situación empeore mucho más, y estropea la química de tu cerebro, y todo tipo de cosas, pero aquí, Dios sabía que todos los ejemplos de lamentación siempre tienen esa declaración, en donde tú sales del ciclo, y esa declaración de, y voy a confiar en ti, y voy a poner mi esperanza en ti. Así que, a veces, pedirle a alguien que escriba un lamento
y que lo comparta contigo la próxima vez, abre esa capacidad para que realmente esté procesando su desesperanza de una manera muy concreta, y así, una vez que ha empezado a procesar ese dolor, y parece que está en un punto en el que posiblemente pueda empezar a escuchar algo de esperanza, eso es lo que llamamos la fase de pivote o de giro, y esto sucede cuando el dolor ha sido expresado, cuando alguien puede empezar a ver el camino hacia adelante, y realmente lo verás en ellos muchas veces, porque de repente casi ves el ajá en lo que están procesando, y cuando hacen esas declaraciones de fe de que Dios puede y que Dios lo hará, en este punto no estás tratando de intentar que vean cómo todo se resolverá, y esto es lo que Dios va a hacer, sino que solo estás ayudándoles a ver que, tal vez, no tal vez, sino que, con seguridad, hay un camino hacia adelante, y puede ser que solo vean esta parte del camino hacia adelante, pero eso es todo lo que necesitan para empezar a avanzar. Ahora bien, a veces, la gente habla de su dolor, empiezan a procesarlo, y luego vuelven a la posición de salida. Eso está bien, siempre y cuando no estén rumiando. En otras palabras, ellos cuentan la historia, pero si van a contar la historia cada vez, entonces, tal vez, lo que podrías querer explicarles es, tal vez necesitas dejar de repasar lo que sucedió, y empezar a hablar sobre cómo te sientes al respecto, y hacer que, al menos, se apoyen en eso por un tiempo, y entonces, creo que generalmente, verás a la gente pasar a ese pivote, donde lo han establecido lo suficiente, lo sintieron lo suficiente, están listos para empezar a pensar en cómo pueden seguir adelante. Así que, hacia el final de la fase 3, hacia el final del pivote, tenemos algunas preguntas e ideas para ti en la página 27. Hay preguntas potenciales, estas son todas orientadas al futuro, como, ¿qué tipo de resultado te gustaría ver? ¿Puedes ver un camino por delante? ¿Puedes ver que Dios puede ayudarte a superar esto de tal manera que la vida no se acabe? ¿Quieres seguir adelante? Todas estas son preguntas que se pueden hacer, ya sea durante el tiempo del cambio, incluso al final de procesar el dolor. Así que, en el apéndice de tu libro, encontrarás muchas ideas diferentes que se pueden realizar durante el tiempo del pivote. Además de estas preguntas potenciales que tenemos para ti en la página 27, hay ideas sobre el replanteamiento, para hablar con ellos sobre lo que pueden y no pueden controlar y conocer la diferencia, así como toda la oración de la serenidad, y la segunda parte de esa oración de la serenidad, que también está en el apéndice, y, a veces, tienes que caminar a través del perdón con la gente, a veces, realmente no pueden avanzar, porque están atascados por no perdonar a alguien, y, por supuesto, eso es peligroso. Cuando no estás perdonando y no eres capaz de soltar o dejar ir, estás bebiendo el veneno que realmente quieres que la otra persona tenga, y así, lo que estás haciendo es solo dañarte a ti mismo, y así, ahora, una vez que has terminado con esta fase, entonces la gente está lista para avanzar, y es cuando realmente quieres hablar de ¿qué ves que es lo siguiente que necesitas hacer? Esa es realmente la pregunta de esta fase, ¿cuál es la siguiente cosa que crees que realmente necesitas hacer? Y puede ser una cosa simple, puede ser, ¿qué ven en los próximos 3 a 6 meses? O puede ser solo una cosa que van a hacer a continuación, y realmente, ahora, cuando empiezan a pensar de esa manera, tú has completado tu trabajo como Hope Coach. Les has ayudado a pasar por el punto en el que se sentían atascados, en el que sentían que no podían hacer lo que fuera que necesitaban hacer, que no podían encontrar una forma de avanzar, y así, ahora estás terminando. Así que, la fase 4 es, realmente, la pregunta es, ¿qué crees que necesitas hacer a continuación?
afectan, y entonces los liberas. Entonces, básicamente dices, estoy aquí si alguna vez quieres volver y hablar. Te ayudaré en lo que pueda, pero realmente creo que vas a superar esto. Ahora, en la liberación, o así como en la parte de seguir adelante, podrías compartir tu historia. Podrías compartir partes de tu historia, y Joy hablará de eso. Pero, cuando los liberas, les estás diciendo, sabes que estoy aquí para ti. Hay diferentes opciones que ellos pueden considerar. Podrían ver a un consejero, podrían ver a un terapeuta, podrían decidir asistir a una reunión de un grupo de apoyo como Fresh Hope, o duelo compartido, o sobrevivientes de abuso, o lo que sea. O podrían decir, necesito reunirme con un Hope Coach, o un especialista en apoyo de pares, o lo que sea. Tal vez necesitan asistir a una, o tal vez necesitan terminar una relación, o lo que sea. Por lo que los liberas entonces, y esas son realmente las fases, por lo que hay una fase 1, donde entras. Es donde escuchas, y las preguntas simples son, ¿qué ha pasado? Cuéntame lo que ha pasado. Entonces, ¿qué ha pasado? La segunda fase es en la que les ayudas a procesar su dolor, por lo que les haces preguntas como, dime cómo te ha hecho sentir eso, dime cuál fue la parte más difícil, y sigues pidiéndoles que entren en las emociones, y las procesen, y que piensen en ellas. La tercera parte, el giro. La pregunta es muy sencilla, preguntarles, ¿crees que puedes ver un camino hacia adelante? ¿Crees que puedes ver un camino a través de esta situación? ¿Empiezas a sentir que Dios puede sacarte de esta situación? ¿Estás en el principio en el que estás sintiendo que la vida no se acaba, o no se ha acabado, o que hay un propósito para seguir adelante? Entonces, la cuarta fase de ayudarles a saber qué es lo que sigue, es una pregunta muy simple, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Y luego, liberar. Realmente es decir, Dios te bendiga, te va a ir bien. Y, si se trata de un amigo cercano, si esto sucede de forma natural en una amistad, dices cosas como, estoy aquí para ti, puedes volver y hablar en cualquier momento sobre esto, ya sabes, de cualquier manera en que pueda ayudarte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Bueno, vas a apagar el video, y luego, vas a tomar la prueba para la segunda parte, y luego, querrás leer las páginas, comenzando con la página 33 en el manual, y, al menos, querrás revisar las páginas de la sesión, y luego, querrás leer las páginas de la sesión 4, y luego, las páginas de la sesión 5, antes de cada uno de los videos. Los videos de Joy se hacen de manera un poco diferente. Son cortos. Ella no cubre toda la tercera parte en un solo video, así que hay 3 videos para la tercera parte. No dejes que eso te confunda. ¿De acuerdo? Así que, ahora, vas a hacer el repaso, o el test, de la segunda parte, y luego, empieza a leer la sesión 3, el arte de escuchar, en tu manual de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y te veré al final del entrenamiento de Joyce, y hablaremos un poco sobre lo que hay en el apéndice del libro y sobre lo que viene a continuación.